Bien, este es el ejercicio que nos pide Valen. La primera parte nos pide calcular los ángulos del triángulo formado por tres puntos que tienen en su consigna. Los puntos son el punto P, Q y R, 1, 2, menos 3, 0, menos 1, 13. Acá los hemos dibujado en un esquema aproximadamente. El triángulo que se forma entre ellos es ese de ahí. Y necesitamos calcular los ángulos internos. Por ejemplo, para alfa 1, el primer ángulo comprendido entre estos dos segmentos, fíjense que es el ángulo comprendido entre los vectores P menos R y Q menos R, ambos teniendo como puntos de referencia el vector central del ángulo que se forma entre los dos segmentos que queremos conocer. Eso es lo primero que hay que saber. Lo segundo, que el coseno de un determinado ángulo es igual al producto punto entre ellos dividido el producto entre los módulos de los mismos vectores. Muy bien, entonces vamos a calcular los tres ángulos. Para el primer ángulo, como ya señalamos acá, necesitamos los vectores P menos R, Q menos R, el ángulo centrado en el vértice R. Tenemos acá las restas, P menos R, Q menos R, 2 menos 1 menos 2 menos 3. Acá tenemos calculado el producto punto y los módulos. Calculamos la magnitud A, que nos da menos 1 sobre raíz de 65, y la función inversa del coseno, esto lo pueden hacer con la calculadora, nos da directamente 97,12 grados. Para el ángulo 2, supongamos el que está centrado en la P, fíjense que ahora la referencia es P, R menos P, Q menos P. Y que el primer vector que calculamos, R menos P, nos da menos 2, 1, cuando el vector P menos R nos daba 2, menos 1. Lo que sucede es que hemos invertido direcciones para invertir el punto de referencia que estamos tomando en cuenta. Entonces, en este caso, el caso del ángulo alfa 2, tenemos BR menos P, menos 2, 1, BQ menos P, menos 4, menos 2. Producto punto entre ambos, multiplicando y sumando lugar a lugar, el módulo, y nos queda la magnitud que he llamado E, que es 6 sobre la raíz de 100. La inversa del coseno, con la calculadora nuevamente de esa magnitud, nos da 53,13 grados. Nos falta el tercer ángulo, que sería este de acá, el correspondiente al vértice Q y a los segmentos R menos Q y P menos Q. Los segmentos son 2, 3, 4, 2. De nuevo observamos, por ejemplo, que R menos Q es 2, 3 y Q menos R era menos 2, menos 3. P menos Q es 4, 2, Q menos P es menos 4, menos 2. Los cálculos nos sirven siempre para hacer lo siguiente. Acá lo hemos hecho solamente para ilustrarlo. El producto punto es 14 y los módulos son 13, raíz de 13, perdón, y raíz de 20. Raíz de 20, el mismo módulo, P menos Q que el módulo de Q menos P. Raíz de 13, el mismo módulo, R menos Q que Q menos R. El módulo es una característica que corresponde a la longitud y no a la dirección de un vector. Por eso, si bien nos dan con direcciones opuestas distintos números, el módulo siempre nos va a dar el mismo valor. Calculamos así la magnitud C, 14 sobre raíz de 260, y con la función inversa del coseno una vez más, calculamos el último ángulo, 29,74 grados, que suman 180 grados.